Cuando la aflicción es continua en nuestra vida, es tiempo de rendirnos ante el Señor. Bendito sea el nombre del Señor porque nos da este tiempo maravilloso para poderlo compartir con ustedes. Les habla su hermano en Cristo Jesús, Juan Carlos Umaña. Bendito Dios por esta oportunidad que me da. Cuando la aflicción es continua en nuestra vida, es tiempo de rendirnos ante el Señor. Sabe que cuando usted y yo nos rendimos ante el Señor, nosotros estamos accionando con humildad nuestra fe. Para rendirse ante el Señor hay que ser humilde, hay que reconocer que realmente lo necesitamos. Entonces, cuando nosotros venimos con humildad reconociendo ante el Señor que lo necesitamos, es cuando estamos accionando nuestra fe. Y cuando nosotros accionamos con humildad nuestra fe, Dios va a reaccionar. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Dice Mateo 5, capítulo 5, versículo 3. Dice Mateo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esta es una palabra muy profunda, una palabra muy fuerte, porque dice, si empezamos a leer Mateo 5, dice que él, y viéndolos, dice, subió al monte, y abriendo su boca les enseñaba. Es decir, ¿qué nos quiere enseñar el Señor en estas bienaventuranzas? Principalmente en esta de bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Nos quiere enseñar que debemos ser humildes, que debemos de reconocer cuando lo necesitamos a Él, que debemos de entender que en Él está la solución para la aflicción o la situación difícil que podamos estar viviendo. Pero también nos hace una promesa porque dice: y de ellos es el reino de los cielos. Bendito sea el nombre del Señor, porque Dios es bueno y Dios es maravilloso. Hoy Dios quiere ministrar nuestros corazones, hoy Dios quiere hacernos entender que debemos ser humildes. Sabe que muchas veces somos masoquistas, nos gusta sufrir mucho, nos gusta llevar palo, nos gusta ser humillados, y todo por no ser humildes y reconocer que necesitamos del Señor. Si usted está viviendo un tiempo difícil en su vida, una aflicción muy continua, yo le quiero decir que hoy es el mejor momento para venir al Señor. Porque hoy el Señor quiere cambiar su vida. Usted sabe que cuando Jesús está allá en el monte donde es dado este sermón, el de las bienaventuranzas, usted sabe que allí había llegado muchas personas. Y muchas personas habían llegado con un corazón constricto y humillado. Y la palabra de Dios dice que Él no desprecia un corazón constricto y humillado. La palabra de Dios dice que Él, si algo ama, es un corazón constricto y humillado, un corazón humilde, que reconoce en su corazón que necesita del Señor. A aquel lugar, a aquel monte, se habían acercado muchas personas. Estamos en la bienaventuranza, en Mateo 5:3,
bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando dice bienaventurados, está hablando de dichosos, felices. ¿Por qué? Porque el Señor sabía que aunque aquellas personas habían llegado a aquel lugar con diferentes problemas, con diferentes situaciones, todos habían llegado al lugar correcto. Porque cuando nosotros no encontramos una salida, cuando nosotros no encontramos una salida para poder salir de lo que estamos enfrentando, con lo que estamos batallando, y venimos al Señor, nosotros vamos a encontrar esa salida. Porque es Él quien va a dar salida al momento difícil que nosotros vivimos. Es Él quien traerá sabiduría a nuestras vidas. Es Él quien traerá esa paz que sobrepasa todo entendimiento a nuestras vidas. Por eso el Señor decía, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Cuántas personas se habían rendido? ¿Cuántas personas ya no querían luchar, ya no querían batallar con las situaciones que cada uno de ellos estaban viviendo? ¿Cuántas personas ya se habían dado por vencidos? Pero un día dijeron, el Señor Jesús está en aquel lugar y vamos a ir a Él. Por eso Jesús, cuando los miraba a todos tenían diferentes situaciones, diferentes momentos difíciles. Y Jesús, cuando los miraba, Jesús decía, bienaventurados, dichosos, felices. ¿Por qué? Porque el Señor sabía que habían ido al lugar correcto, le habían ido a buscar a Él, que a partir de ahí sus vidas iban a ser transformadas, sus vidas iban a ser cambiadas. La palabra de Dios dice que en aquel monte de las bienaventuranzas, dice la palabra que ahí hubieron personas sanadas, hubieron personas curadas, hubieron personas libertadas. ¿Por qué? Porque habían ido donde el Señor. Cuando usted y yo no encontramos una solución para nuestra vida, el Señor nos dice, venid a mí todos, los que estáis trabajados y cargados, dice, y yo os haré descansar, yo os daré paz, dice el Señor, yo os libertaré, yo los sanaré, yo les proveeré. Eso nos dice el Señor. Y aquellas personas eran dichosas, eran felices, eran bienaventurados, porque fueron al lugar donde usted y yo tenemos que ir cuando ya no tenemos una salida en nuestra vida. ¿Cuántas personas hoy están atravesando un momento difícil? Se han frustrado, se han ofuscado, porque no encuentran una salida, no saben a dónde ir. ¿Cuántas personas hoy les dicen por allá, usted debe hacer esto, y aquel otro le dice aquí, usted debe hacer esto? Y cuando usted se da cuenta, hay un montón de personas diciéndole a usted lo que usted debe hacer. Y lo que muchas veces hacen es confundirle su vida. Y usted no terminó igual, terminó peor que como estaba. Pero ¿qué dice Jesús? Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Eso dice el Señor Jesús, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Cuando aquellas personas que estaban en aquel monte, en las bienaventuranzas, Mateo 5:3, habían ido a aquel lugar, era porque ellos habían entendido que en aquel lugar iban a encontrar lo que por años, por meses, por días, no sé por cuánto tiempo, anduvieron buscando, estaban buscando. ¿Cuántas personas hoy están o estamos buscando cosas que ni aún nosotros lo entendemos? Porque hay esa ansiedad en nuestra vida. ¿De cuánta ansiedad sufre el ser humano hoy en día? ¿Cuánta ansiedad hay en el ser humano que no puede ser saciada, que no puede ser llenada? ¿Por qué? Porque aquel lugar de aquel monte de las bienaventuranzas no habían ido solo personas enfermas físicamente. No, allí habían llegado muchas personas que estaban enfermas, que tenían un vacío en su corazón, que ya no encontraban una solución para su vida, que ya habían probado una cosa y habían probado otra y habían probado otra y nada les había saciado.
Por eso el Señor, cuando dice bienaventurados los pobres en espíritu, el Señor no estaba hablando de riquezas materiales. El Señor no estaba hablando de pobrezas materiales, perdón. El Señor no estaba hablando de cosas naturales, de una pobreza natural, no. De una pobreza material, no. Él estaba hablando de pobres en espíritu. Pobres en espíritu es aquella persona que está en una miseria espiritual. Pobre en espíritu es aquella persona que está en una bancarrota espiritual. Pobre en espíritu es aquella persona que, literalmente hablando, está en quiebra espiritual. Es una persona que ya no sabe qué hacer con su vida. Es una persona que, aunque siente que lo tiene todo, no tiene nada. Ese es el tipo de persona del cual el Señor habla en las bienaventuranzas. Personas que decidieron rendirse ante el Señor porque ya no encuentran otra solución. No hay cómo saciar aquella ansiedad que hay dentro de cada uno de ellos. No hay cómo llenar aquel vacío que está en cada uno de ellos. Fuimos a otro país, fuimos a la playa, fuimos a la montaña. Fuimos a todo lugar y sin embargo sigo con aquella ansiedad. Tengo la mejor familia y sin embargo sigo con aquella ansiedad. Tengo la mejor casa y sigo con aquella ansiedad. Lo tengo todo y sigo con aquella ansiedad. Señor, ¿qué es lo que pasa con mi vida? Hay una ansiedad que el mundo no puede llenar. Hay una ansiedad que lo material no lo puede llenar, no lo puede saciar. Por eso el Señor decía, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dice que todas aquellas personas que fueron a aquel lugar, a aquel monte, todas tenían algo en común. Todas tenían diferentes angustias. Y lo que tenían en común es que todas habían ido a buscar a aquel que podía saciar, que podía llenar aquella ansiedad que había en sus corazones, en sus almas. ¿Qué accionaron esas personas cuando fueron a aquel lugar, a aquel monte? Accionaron con humildad la fe. Ellos dijeron, aquí está el que puede saciar nuestra vida, el que puede sanar mi vida, el que me puede liberar mi vida, el que puede traer paz a mi vida, el que puede traer sabiduría a mi vida. Pero para eso, queridos hermanos, se necesita ser humilde y reconocer que sin el Señor no somos nada. Y eso fue lo que sucedió en aquel lugar. Hubieron personas que se dejaron de orgullo y se llenaron de humildad. Y por eso la palabra dice que aquellas personas encontraron en aquel lugar lo que andaban buscando. Cuando una persona se llena de humildad y acciona su fe, Dios va a reaccionar. Cuando aquellas personas se llenaron de fe, Dios reaccionó y por eso allí hubo milagros en aquel lugar. Cuando aquel hombre está en la cruz con Jesús, hay dos hombres con Jesús en la cruz. Uno accionó la fe y reconoció a Jesús como el Hijo de Dios y se arrepintió. Dios reaccionó, porque es en el momento en que Jesús le dijo, de cierto os digo, que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Cuando usted y yo tenemos la humildad y accionamos nuestra fe, reconociendo al Señor en nuestra vida, el Señor va a reaccionar. Aquel principal de la guardia romana que llega donde Jesús y le dice, mi siervo está enfermo. Y Jesús le dice, yo iré y le sanaré. Y aquel
aquel guarda de la guardia romana se llenó de tanta humildad en su corazón y dijo: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarla. Él accionó su fe con humildad, reconoció al Señor como su único Señor y Salvador, y en aquel momento Dios reaccionó y dice que su empleado, su siervo, fue sano. Cuando usted y yo accionamos la fe con humildad y somos esos pobres de espíritu de los cuales está hablando el Señor Jesús en Mateo 5:3, Dios va a reaccionar. Yo no sé qué puede estar usted viviendo, si usted está viviendo un tiempo de transición en su vida muy difícil, donde no encuentra una solución, donde todo lo que tiene no le llena, donde todo lo que tiene no le sacía. Yo no sé si usted es de las personas que está con ansiedad, hace una cosa, hace la otra y aún así no se llena. Sigue esa ansiedad en su vida. Yo le quiero decir a usted que el Señor Jesús es experto en saciar nuestra ansiedad. Cuando las personas son humildes y reconocen al Señor, lo reconocen que lo necesitan en su vida, Dios siempre le va a poner atención a esas personas. Dice Isaías 66:2, dice: mi mano hizo todas las cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Ojo aquí, mas aquel miraré que es pobre y humilde de espíritu. Cuando usted acciona su fe con humildad, reconoce al Señor en su vida y lo reconoce como su único Señor y Salvador, usted va a provocar que Dios lo mire. Porque Él dice: mas aquel miraré que es pobre y humilde de espíritu. Isaías 66:2. Pero como les decía, queridos hermanos, Dios o Jesús en las bienaventuranzas, en aquel monte, en aquel sermón, dice que Él abriendo su boca les enseñaba. Él les enseñaba que no era de una pobreza física o material de la cual Él estaba hablando. No era ese tipo de pobreza, sino de una pobreza espiritual. Muchas veces duramos tanto tiempo sin depender de Dios, porque el tiempo no lo tenemos para Dios, porque las horas son largas trabajando, porque las horas son largas estudiando, porque las horas son largas viajando, que no tenemos ese tiempo para Dios. Y cuando nos damos cuenta, muchas veces estamos llenos, cargados de cosas materiales y físicas, pero espiritualmente estamos quebrados, estamos en bancarrota, estamos en una miseria espiritual. Y es ahí cuando escuchamos a muchas personas que no son felices. Y usted se pregunta: pero ¿cómo? Si don Diego tiene todo, si Roberto tiene todo, si Margarita tiene todo, ¿cómo es posible que no sean felices? Cuando nosotros espiritualmente no estamos bien,
no tenemos esa relación con el Señor, estamos quebrados, estamos en la miseria, estamos en quiebra. ¿Por qué? Porque todo lo que tenemos muchas veces no nos sirve de nada, porque no somos felices. ¿Cuántas personas habré escuchado yo decir, daría lo que tengo por ser como aquel que es feliz, que sonríe, que aunque sea pobremente, pero ahí va con su esposa? Daría lo que tengo por ser como aquel que se come aquel arroz y frijolitos. ¿Cuántas personas habré escuchado yo decir eso? ¿Por qué? Porque hay algo que está faltando ahí adentro. Hay algo que no termina de llenar. Hay algo que no termina de saciar. Ahí es cuando somos pobres espiritualmente. Ahí es cuando estamos mal espiritualmente. Pero cuando usted es feliz con lo que usted tiene, sea mucho, sea poco, es porque usted tiene al Espíritu Santo en su vida. Como les decía, una persona que se declara en quiebra espiritualmente es una persona que asume con humildad que necesita al Señor en su vida. Es una persona que después de tanto batallar se rinde ante Jesús. A veces lo único que necesitamos parece que solamente es eso, es rendirnos ante el Señor. Dejar de seguir batallando con tantas cosas. Dejar de ser masoquistas. Dejar ese orgullo y esa soberbia a un lado. Y entender que hay un ser supremo que nos dio la vida. Que hay un ser supremo que gracias a Él vivimos. Y rendirnos ante Él. ¿Por qué cuesta tanto, queridos hermanos? ¿Por qué cuesta tanto rendirse ante el Señor? ¿Por qué cuesta tanto aceptarlo en nuestro corazón? ¿Por qué preferimos seguir llevando palo? ¿Por qué preferimos seguir siendo humillados? ¿Por qué preferimos seguir llorando por los rincones? ¿Por qué preferimos ser personas frustradas? Si tan solo bastaría con ser humilde y postrarse ante Él y reconocerlo en nuestro corazón como nuestro único Señor y Salvador. Jesús quiere ayudarnos. Jesús quiere personas que se rindan ante Él, que lo reconozcan a Él. ¿Para qué? Para ayudarles, para ayudarnos a dirigir nuestra vida, nuestra familia, nuestras finanzas, todo lo que hacemos. Él quiere ayudarnos a tener mejores soluciones en nuestra vida, no como muchas veces que basados en una frustración, en un momento de ira, en un momento de impotencia, tomamos decisiones que muchas veces nos perjudican a nosotros, pero principalmente perjudican a nuestras familias. Isaías 66:2 dice: mas aquel miraré que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Este es un buen tiempo, queridos hermanos, es un buen tiempo para meditar, para reflexionar.
La solución que usted está buscando, usted la puede encontrar en Cristo Jesús. Él es quien nos da paz. Él es quien nos da sabiduría. Es tiempo de accionar nuestra fe con humildad y buscar la reacción de Dios en nuestra vida. Dios tiene el poder para sanar, para curar, para libertar. A veces tan solo lo que necesitamos es un poquitito de humildad nada más. Ser sencillitos y reconocer al Señor en nuestra vida. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y dice que viendo la multitud subió al monte y abriendo su boca les enseñaba. Les enseñaba a ser humildes. Les enseñaba cómo acceder al reino de los cielos. El mundo no quiere cambiar porque el mundo no quiere reconocer al Señor como su único Señor y Salvador. Por eso hay tanta violencia en el mundo. Por eso hay tanta inmoralidad en el mundo. Cuando entendamos que ser pobres en espíritu es ser ricos en la parte espiritual, es estar bien con el Señor, es cuando vamos a ver a un mundo más cambiado. Personas transformadas por el amor y la misericordia de Dios. Bendito es el Señor porque me dio la oportunidad de poder llevar este pequeño mensaje, poderlo compartir con ustedes. Recuerda siempre, acciona tu fe, que Dios va a reaccionar a tu favor. Les habló su hermano en Cristo Jesús, Juan Carlos Umaña. Dios les continúe bendiciendo.